Acababa de llegar a casa después de mi turno en el hospital, agotado y soñando con una ducha caliente en mi cómoda cama, cuando me encontré con tres hombres corpulentos vestidos con trajes caros delante de la puerta de mi apartamento. Llevaban cajas de mudanza y miraban sus teléfonos como si estuvieran confirmando una dirección. Disculpen, dije con las llaves en la mano, tratando de averiguar por qué esos intimidantes desconocidos bloqueaban mi puerta. ¿Puedo ayudarles? El más alto, con complexión de tanque y una cicatriz en la mejilla, me miró con frialdad. ¿Vive aquí? ¿En el apartamento 4B? ¿B? Sí, y ustedes están bloqueando mi puerta, así que si pudieran apartarse, estamos mudando a alguien. El inquilino tiene un contrato de alquiler que empieza hoy. Sacó su teléfono y me mostró un documento que, efectivamente, indicaba que el contrato de alquiler del apartamento 4B comenzaba hoy. Eso es imposible. Yo tengo un contrato de alquiler. Este es mi apartamento. Debe haber un error. No hay ningún error. Hemos verificado la dirección 3 veces, señaló la puerta. Vas a tener que dejarnos entrar para que podamos empezar a traer las cajas. No voy a dejar entrar a unos desconocidos en mi apartamento, basándome en un documento en un teléfono. Tengo que llamar a mi casero y averiguar qué está pasando. Antes de que pudiera sacar mi teléfono, apareció otro hombre en lo alto de las escaleras. A diferencia de los demás, no cajas, simplemente estaba ahí y era imposible ignorarlo. Probablemente tenía unos 30 años, era alto y de complexión fuerte, con cabello oscuro y rasgos marcados que resultaban llamativos, casi inquietantes. Llevaba un traje perfectamente entallado que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler, y se movía con una confianza que sugería que estaba acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. ¿Cuál es el problema?, preguntó con voz grave y un ligero acento. No puedo encontrar a esta mujer. Dice que vive aquí, explicó Scarface. Afirma que ha habido un error. El hombre del traje caro dirigió su atención hacia mí, con sus ojos oscuros evaluándome. Eres Mia Russo, Mia Torres, no Russo. Y sí, vivo aquí. Llevo 2 años viviendo aquí. Así que, seas quien seas, te has equivocado de apartamento. Soy Nico Valentini y tengo un contrato de alquiler para el apartamento 4B, firmado por el propietario del edificio a partir de hoy. Si tú también tienes un contrato, entonces alguien ha cometido un error. Pero ese no es mi problema, es tuyo y del propietario. No puedes mudarte a un apartamento ocupado solo porque tengas un papel. De hecho, legalmente puedo hacerlo. El contrato es válido. Tendrás que hablar con tu propietario sobre la doble reserva. Asintió a sus hombres para que empezaran a meter las cajas. Tenemos un horario que cumplir. No vas a meter nada en mi apartamento. Me coloqué delante de la puerta, lo cual fue una estupidez, ya que esos hombres podían apartarme fácilmente, pero estaba agotada, enfadada y no pensaba con claridad. Nico me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Marco, llama al propietario y ponlo en el altavoz. Voy a resolver esto ahora mismo, en lugar de perder el tiempo discutiendo. Mientras uno de sus hombres hacía la llamada, aproveché la oportunidad para fijarme bien en Nico Valentini. Era atractivo de una forma peligrosa. El tipo de hombre que probablemente tenía a las mujeres rendidas a sus pies, pero que también probablemente tenía una docena de razones por las que debería salir corriendo en dirección contraria. El traje caro, los guardias armados, la despreocupada suposición de que podía mudarse a un apartamento ocupado. Todo gritaba dinero, poder y problemas. Señor Chen, Marco llamando en nombre del señor Valentini en relación con el apartamento 4B. El hombre con cicatrices dijo al teléfono, hay una inquilina aquí que dice que el apartamento es suyo. Sí, lo pondré en altavoz. La voz de mi casero se oyó débil pero clara. Mía, ¿eres tú? Señor Chen, ¿qué pasa? ¿Por qué hay unos hombres intentando mudarse a mi apartamento? Ah, Mía, he intentado llamarte antes, pero me ha saltado el buzón de voz. Ha habido una situación. El edificio se ha vendido y el nuevo propietario quería hacer algunos cambios, incluyendo la reestructuración de algunos de los contratos de alquiler. Tu apartamento era uno de los que se han reasignado. ¿Reasignado? ¿Qué significa eso? No puedes echarme así como así. No te estoy echando. Tu contrato sigue siendo válido, pero el número de apartamento ha cambiado. Ahora estás en el 4C en lugar del 4B. 4C, ese es el apartamento estudio. Señor Chen, tengo un dormitorio,
Todos mis muebles, mi vida, todo está preparado para un dormitorio. No puedes simplemente trasladarme a un estudio. Las nuevas condiciones del contrato de alquiler incluyen una reducción del alquiler para compensar el espacio más pequeño. Pagarás $400 menos al mes. No quiero pagar menos por un apartamento más pequeño. Quiero conservar el apartamento en el que he estado viviendo durante 2 años. Lo siento, Mia, la venta del edificio y las nuevas condiciones del contrato de alquiler eran definitivas desde la semana pasada. Te envié un correo electrónico al respecto. Saqué mi teléfono, revisé mis correos electrónicos y allí estaba, escondido en mi carpeta de spam, enviado hace una semana, un correo electrónico explicando la venta del edificio, la nueva gestión y la reestructuración del contrato de alquiler. Nunca lo había visto porque he estado trabajando 60 horas a la semana y no había revisado mi spam en días. Esto no justo. Nunca acepté esto. Tu contrato original tenía una cláusula sobre cambios debido a la transferencia de propiedad del edificio. Sé que esto es un inconveniente, pero legalmente todo está en orden. El contrato del señor Valentini para el 4B es válido. Tu contrato para el 4C es válido. Ya he pedido al servicio de mantenimiento que traslade tus cosas al nuevo apartamento. Has trasladado mis cosas sin mi permiso. He intentado llamarte 3 veces esta mañana, como te he dicho, y me ha saltado el buzón de voz. El señor Chen parecía cansado y a la defensiva. Mira, siento que esto haya pasado, pero tengo las manos atadas. Nuevo propietario, nuevas reglas. Puedes aceptar el nuevo apartamento con un alquiler reducido o romper el contrato y buscar otro sitio. Esas son tus opciones. Quería gritar, llorar, tirar el teléfono contra la pared, pero en lugar de eso cerré los ojos e intenté respirar. Está bien, me quedaré con el 4C, pero, señor Chen, esto es absolutamente inaceptable. Vamos a tener una conversación seria sobre los derechos de los inquilinos y la notificación adecuada. Entiendo que estás molesto. Podemos hablar de esto más tarde. Por ahora, tus nuevas llaves están en la encimera de la cocina del 4C. Colgó, me volví hacia Nico Valentini, que había estado observando toda la conversación con una expresión que no sabía si era de diversión o de lástima. Enhorabuena, has conseguido mi apartamento. Espero que estés feliz. Yo no conseguí tu apartamento. Firmé un contrato de alquiler por una unidad disponible. Si tu casero manejó mal la situación, eso es entre tú y él. Solo me estoy mudando al apartamento que alquilé legalmente con guardias armados y equipos de mudanza, como si fueras algún tipo de... Dejé de mirar realmente a los hombres que lo rodeaban, alerta profesionalmente, escaneando constantemente los alrededores. ¿Quién eres? ¿Qué tipo de persona necesita seguridad como esta solo para mudarse a un apartamento? Alguien que valora la seguridad y la privacidad. Ahora, si me disculpas, tenemos que mudarnos. Estoy seguro de que quieres ver tu nuevo apartamento y asegurarte de que tus pertenencias están intactas. Me le estaba despidiendo como si fuera una molestia con la que ya había lidiado y que ahora podía ignorar. La arrogancia hizo que mi ira ardiera aún más. 4C es un estudio. Tiene la mitad del tamaño de este apartamento. Si mis cosas no caben, si algo se daña porque tu contrato me obligó a mudarme a un espacio más pequeño, entonces hablarás con el propietario, que es el responsable de la mudanza, no conmigo. Yo solo soy el nuevo inquilino del 4B. Asintió a sus hombres. Empecemos. Quiero estar instalado esta noche. Pasaron a mi lado como si yo no estuviera allí, llevando cajas a lo que solía ser mi apartamento. Me quedé en el pasillo sintiéndome violada e impotente, viendo cómo unos desconocidos invadían mi espacio. La puerta del apartamento de al lado, el 40, estaba abierta. Entré y encontré mis muebles apilados en un espacio que era claramente demasiado pequeño. Mi cama ocupaba la mayor parte de la habitación principal. Mi sofá estaba empujado contra una pared y mi escritorio contra otra, dejando apenas espacio para caminar. Había cajas apiladas por todas partes. Era un desastre absoluto. Pasé las siguientes 3 horas intentando organizar el caos. El apartamento estudio tenía unos 400 pies cuadrados, una sola habitación con una pequeña cocina y un baño que apenas funcionaba. Mis muebles del apartamento de un dormitorio no cabían. Tendría que deshacerme de la mitad o pagar un trastero y no podía permitírmelo. Hacia las 8 de la tarde, agotada y a punto de llorar,
Decidí que necesitaba aire. Salí al pasillo justo cuando Nico Valentini salía de lo que solía ser mi apartamento. Se había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y una camiseta ajustada que resaltaba su musculatura y que, de alguna manera, le hacía parecer aún más intimidante con ropa informal. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó como si fuéramos vecinos amigos, en lugar de personas que acababan de tener una confrontación por un espacio para vivir. No, mis muebles no caben. Mis cosas de cocina siguen en cajas porque no hay espacio para ellas, y estoy bastante segura de que voy a tener que dormir en el sofá porque no hay forma de acceder a mi cama con todo lo que hay amontonado allí. Es una pena. Parece que necesitas un apartamento más grande. Tenía un apartamento más grande hasta que tú lo cogiste. No cogí nada. Alquilé una unidad disponible. Estás enfadada con la persona equivocada. Mía Torres. La forma en que dijo mi nombre hizo que algo se agitara en mi pecho, lo cual era absolutamente inapropiado dadas las circunstancias. Culpé al cansancio. Da igual. Voy a buscar comida. Intenta no hacer demasiado ruido al moverte. Algunos tenemos que trabajar en turnos tempranos y necesitamos dormir. ¿En qué trabajo? Soy enfermera en el Hospital Metropolitano. Trabajo turnos de 12 horas que empiezan a las 6 p.m., así que el ruido después de las 10 p.m. sería muy molesto. Entendido. No haré ruido. Sonaba sincero, lo que me desconcertó. Esperaba que fuera desdeñoso o que no le importara, pero en realidad estaba aceptando mi petición. Gracias, dije a regañadientes. Y para que lo sepas, si vas a organizar fiestas o a recibir a mucha gente, estas paredes son finas y lo oiré todo. No soy muy de fiestas, así que no tendrás problemas de ruido por mi parte. Se detuvo en lo alto de las escaleras y añadió, por si sirve de algo, siento lo de la situación del apartamento. Sé que no es ideal para ti. Si puedo hacer algo para facilitar la transición, dímelo. Entonces se fue bajando las escaleras antes de que pudiera responder. Durante la semana siguiente me adapté a mi nueva situación de vida, es decir, odié cada minuto, pero no tenía otra opción. El apartamento estudio era pequeño e incómodo. Había vendido la mitad de mis muebles con pérdidas solo para hacer espacio, y cada vez que pasaba por delante del apartamento 4B, mi antiguo apartamento, sentía una oleada de resentimiento hacia Nico Valentini, aunque, para ser justos, había sido un vecino sorprendentemente considerado. Sin ruidos después de las 10 de la noche, sin fiestas, sin molestias. De hecho, apenas lo veía, parecía ir y venir a horas intempestivas. A veces no estaba en casa durante días. Quizás sea traficante de drogas, sugirió mi compañera de trabajo Sara durante la pausa para comer. Le conté lo de la situación del apartamento, aunque omití la parte de que Nico era inquietantemente atractivo, un tipo rico, con guardias de seguridad y horarios irregulares, lo que gritaba actividad ilegal, o que simplemente un hombre de negocios que viaja mucho con guardias armados. Chica, eso no es comportamiento normal de un hombre de negocios. Deberías tener cuidado, quizá poner una cerradura mejor en tu puerta. Tenía razón, definitivamente había algo inusual en Nico Valentini, pero yo tenía problemas más importantes que averiguar la profesión de mi misterioso vecino, como el hecho de que tenía que pagar mis préstamos estudiantiles. Mi coche necesitaba reparaciones que no me lo podía permitir, y acababa de recibir un aviso de que las primas de mi seguro médico iban a subir 2 semanas después de que Nico se mudara. Llegué a casa a las 11 de la noche después de un turno brutalmente largo y descubrí que mi llave no funcionaba en la cerradura. Lo intenté 3 veces antes de aceptar que algo iba mal. Agotada y al borde de las lágrimas, llamé a la puerta del 4B. Al cabo de 1 minuto, Nico respondió con aspecto de haber estuviera trabajando. Camisa parcialmente desabrochada, mangas remangadas, pelo ligeramente despeinado, de una forma que debería haberle dado un aspecto desaliñado, pero que en cambio le hacía injustamente atractivo. Mía, ¿todo bien? Mi llave no funciona. Creo que la cerradura está rota o algo así. ¿Tienes el número de emergencia del señor Chen? No lo encuentro en mi teléfono. Es casi medianoche. Llamar ahora probablemente no te servirá de nada. El servicio de mantenimiento no vendrá hasta mañana por la mañana. Se apartó de la puerta. Puedes esperar aquí hasta que se te ocurra algo. De todos modos, estaba trabajando, así que estoy despierto. Debería haber dicho que no,
Debería haber bajado y llamado al señor Chen de todos modos, o haber buscado un hotel, o literalmente cualquier otra cosa que no fuera aceptar la ayuda del hombre que se había quedado con mi apartamento. Pero estaba agotada, me dolían los pies y la idea de lidiar con esta crisis en ese momento me abrumaba. Gracias, te lo agradezco. El apartamento, mi antiguo apartamento, tenía un aspecto completamente diferente. Lo había amueblado con muebles minimalistas caros. Las grandes ventanas, que nunca había apreciado como es debido, ahora mostraban una impresionante vista de la ciudad por la noche. Todo estaba limpio, organizado y decorado con claridad por alguien con dinero y gusto. Has hecho mucho con este lugar, dije, tratando de no sentirme amargada por lo mucho mejor que se veía que cuando yo vivía aquí. Me gusta tener una base cómoda cuando estoy en la ciudad. Café, parece que lo necesitas. Por favor, ha sido un turno horrible. 3 traumatismos, 2 códigos y un familiar de un paciente que amenazó con verme personalmente porque no pudimos salvar a su padre, que ya había fallecido cuando llegó. Nico preparó café en una costosa máquina de espresso que definitivamente estaba en este apartamento cuando yo vivía aquí. Suena duro. ¿Cuánto tiempo llevas siendo enfermero? 4 años. A veces parecen 4 décadas. Acepté el café con gratitud. ¿A qué te dedicas? Quiero decir, Sara cree que eres traficante de drogas por la seguridad y los horarios irregulares. Sonrió levemente, algo que transformó su rostro, normalmente serio. No soy traficante de drogas. Dirijo las operaciones de la empresa de importación y exportación de mi familia, principalmente en Italia, pero con una importante actividad en Nueva York. Eso es lo suficientemente vago como para resultar sospechoso. Es vago porque los detalles son aburridos. Manifiestos de embarque, trámites aduaneros, logística de la cadena de suministro. No es precisamente tema de conversación para una fiesta, pero sí lo suficientemente interesante como para necesitar seguridad armada. Mi familia es rica y conocida en ciertos círculos. La seguridad es una precaución, no una necesidad. Pero después de un intento de secuestro a mi primo, hace 3 años, no corremos riesgos. Sonaba plausible. Las familias ricas tenían seguridad por razones legítimas. Quizás Sara se equivocaba y Nico era solo un hombre de negocios con precauciones razonables. Hablamos durante la siguiente hora sobre el trabajo, la ciudad, el edificio y sus peculiaridades. Era sorprendentemente fácil hablar con él, con un sentido del humor seco que me hacía reír a pesar de mi agotamiento. Cuando miré mi teléfono y me di cuenta de que eran más de la 1, me sorprendí lo rápido que había pasado el tiempo. Debería volver a probar la puerta, tal vez la cerradura solo estaba atascada, o podría llamar a un cerrajero ahora y hacer que viniera a primera hora de la mañana para que te instalara una cerradura que funcionara a las 8 a.m. Eso sería caro. Las llamadas de emergencia a cerrajeros son ridículas. Considéralo un favor de vecindad, una compensación por quedarte con tu apartamento, si quieres verlo así. No te quedaste con mi apartamento, alquilaste una unidad disponible. Estoy enfadado con la persona equivocada. Repetí sus palabras de nuestro primer encuentro, pero si te ofreces a pagar un cerrajero, no diré que no. Ha sido una semana muy mala. Hizo una llamada en italiano hablando rápidamente con quien quiera que estuviera al otro lado. Después de colgar, se volvió hacia mí. El cerrajero estará aquí a las 7 de la mañana. Mientras tanto, puedes quedarte en la habitación de invitados si quieres dormir o en el sofá si prefieres estar en la zona común. Tú eliges, Nico. No puedo. Es demasiado. Es una habitación de invitados que está vacía. Estás agotada después de un turno de 12 horas y de lidiar con una crisis con la cerradura. Acepta la ayuda mía. No todo tiene que ser una lucha. Tenía razón. Estaba demasiado cansada para luchar o para pensar en alternativas. De acuerdo, gracias. Pero tomaré el sofá, aunque la habitación de invitados me parece demasiado. Como quieras. Las mantas y las almohadas están en el armario del pasillo. Sírvete lo que quieras de la cocina si te da hambre. Se dirigió hacia lo que supuse que era su dormitorio, luego se detuvo y dijo, Mía, realmente lamento la situación del apartamento. Sé que solo estaba alquilando una unidad disponible, pero eso no lo hace menos frustrante para ti. Sin embargo, por lo que vale, lo estás manejando mejor de lo que la mayoría de las personas lo harían. Después de que desapareciera en su habitación,
Preparé el sofá con mantas e intenté procesar la noche. Había comenzado el día resentida con Nico Valentini como la persona que me había robado mi apartamento. Lo estás llevando mejor que la mayoría de la gente. Después de que desapareciera en su habitación, preparé el sofá con mantas e intenté procesar la velada. Había empezado el día resentida con Nico Valentini por ser la persona que me había robado el apartamento y lo terminaba como invitada en su casa, aceptando su ayuda con mi crisis de cerradura y descubriendo que, inesperadamente, punto, 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 la vida era extraña, punto. El cerrajero llegó puntualmente a las 7:00 am. Arregló mi cerradura en 15 minutos y rechazó el pago cuando se lo ofrecí. Al parecer, Nico ya se había encargado de ello. Le di las gracias efusivamente, recogí mis cosas de su apartamento y me dirigí al trabajo sintiéndome extrañamente en conflicto con mi vecino. Déjame ver si lo entiendo, dijo Sara cuando le expliqué lo que había pasado. El vecino misterioso y atractivo que te robó el apartamento pagó al cerrajero de urgencia, te dejó dormir en su sofá, te preparó café y, en general, fue muy amable. Chica, tienes que asegurarte de que eso siga así. No voy a comprometerme con nada. Es mi vecino, al que apenas conozco y que podría estar involucrado en algo turbio, a juzgar por todas las medidas de seguridad, o simplemente es un empresario rico que además es guapo y servicial. En cualquier caso, al menos deberías ser amable. Quizá te compense por robarte el apartamento invitándote a cenar. No te lo ha robado, ya sabes. Da igual, no voy a volver a tener esta conversación. No voy a volver a tener esta conversación. No voy a volver a tener esta conversación. Pero las palabras de Sara se me quedaron grabadas. No porque me interesara Nico, que no, definitivamente no. No estaba pensando en absoluto en cómo se veía con la camisa parcialmente desabrochada y el pelo revuelto, sino porque ella tenía razón en que ser amable tenía sentido. Éramos vecinos y pelearnos por la situación del apartamento no tenía sentido. Quizás era hora de pasar página. Esa noche horneé galletas, algo que solía hacer cuando estaba estresada. Hornear me calmaba, me daba algo que controlar cuando todo lo demás parecía caótico, y se me ocurrió que quizá llevarle galletas a Nico sería una buena ofrenda de paz, una forma de darle las gracias por el cerrajero y superar nuestro difícil comienzo. Llamé a la puerta de 4B alrededor de las 8 de la tarde, con un plato de galletas con trocitos de chocolate aún calientes. Nico abrió la puerta, una vez más con aspecto de haber estado trabajando, esta vez con vaqueros y una camiseta negra ajustada que dejaba ver sus musculosos brazos. Intenté, con todas mis fuerzas, no mirar a Mía. Hola, hola, he hecho galletas como agradecimiento por lo del cerrajero y por dejarme dormir en tu sofá. No es mucho, pero quería reconocer que no tenías por qué ayudarme, y te agradezco que lo hicieras. Cogió el plato con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Me has hecho galletas? Yo horneo cuando estoy estresada. Me ayuda y me sobra, así que de repente me puse nerviosa bajo su intensa mirada. De todos modos, son con trocitos de chocolate. Si no te gusta el chocolate, lo siento. Ya es demasiado tarde. Me encantan las galletas con trocitos de chocolate, gracias, qué detalle. Estresada, me ayuda, y me sobraron, así que estaba divagando, de repente nerviosa bajo su intensa mirada. De todos modos, son con trocitos de chocolate. Si no te gustan, lo siento, pero ya es demasiado tarde. Me encantan las con trocitos de chocolate. Gracias, están inesperadamente buenas. Se apartó de la puerta. ¿Tienes un minuto? Quería comentarte algo. Claro. Dentro de su apartamento, me indicó que me sentara mientras cogía 2 copas de vino. Tengo una propuesta. Sé que no estás contenta con la situación del apartamento y, aunque sigo pensando que no hice nada malo al alquilar una unidad disponible, entiendo que te ha creado una situación difícil, así que tengo una idea que podría beneficiarnos a los dos. Te escucho. La distribución del edificio es inusual. El 4B y el 4C comparten una pared y de hecho, hay una puerta que los conecta que ha sido sellada. Según los planos del edificio que he revisado, sería relativamente fácil de sellar esa puerta y básicamente combinar los 2 apartamentos en uno más grande. De acuerdo, pero ¿cómo me ayuda eso? Sigo sin poder permitirme alquilar los 2 apartamentos. No sería necesario. Yo mantendría el contrato de alquiler de las 2 unidades y pagaría por ambas.
pero los combinaríamos para darte acceso al espacio más grande que necesitas. Tendrías tu dormitorio, un espacio de cocina adecuado, todo lo que tenías antes, y yo tendría la ventaja de una configuración más segura. Tener a alguien viviendo en la unidad conectada significa un mejor control de quién entra y sale. ¿Quieres que seamos compañeros de piso, en cierto sentido? Tendríamos espacios separados, tú tendrías tus zonas y yo tendría los míos, pero la pared compartida sería accesible, y así, en esencia, viviríamos en una configuración conectada de dos dormitorios en lugar de dos unidades separadas. Eso es un arreglo extraño. ¿Por qué me lo ofreces? Porque me siento culpable por la situación del apartamento, independientemente de si técnicamente tengo la culpa. Porque tener a alguien de confianza en la unidad conectada tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad y porque, sinceramente, parece que te vendría bien un respiro. La reducción del alquiler, el espacio reducido, el evidente estrés financiero. Déjame ayudarte. Llámalo interés propio ilustrado. Debería haber dicho que no, debería haber reconocido que era una oferta extraña por parte de un hombre al que apenas conocía, pero la idea de volver a tener un espacio adecuado, de no pagar alquiler, de tener un alivio financiero en una época en la que cada dólar contaba, era tentadora, realmente tentadora. ¿Cuál es el truco? ¿Tiene que haber un truco? ¿No hay truco? Tú vives tu vida, yo vivo la mía, respetamos los espacios compartidos y la privacidad de cada uno. Eso es todo. Y si uno de nosotros quiere salir, si este acuerdo funciona, entonces volvemos a sellar la puerta y volvemos a nuestros apartamentos separados, sin compromiso a largo plazo. Seguía pareciendo demasiado bueno para ser verdad, pero yo estaba agotada, estresada económicamente y desesperada por salir del estudio tan pequeño. En contra de todo mi sentido común, que me decía que era una mala idea, me oí decir, vale, intentarlo. La construcción para abrir la puerta de conexión llevó 3 días. Miko contrató a unos operarios que trabajaron de manera eficiente y profesional, sellando el área de trabajo para minimizar el polvo y el ruido. Cuando terminaron, nuestros 2 apartamentos estaban conectados por una puerta que se podía cerrar con llave desde ambos lados, manteniendo la privacidad y permitiendo el acceso. El resultado era esencialmente un gran apartamento de 2 dormitorios. Yo tenía mi antiguo dormitorio, además del baño y la mitad del salón. Nico tenía su dormitorio, su oficina y la otra mitad del salón. Compartíamos la cocina principal, la suya, que era mucho más bonita que la mía, y teníamos un acuerdo informal sobre los espacios comunes. Esto es increíble, dijo Sara cuando nos visitó y vio la nueva distribución. Pasaste de un estudio pequeño a vivir básicamente en un apartamento de lujo, y tu vecino guapo lo paga todo, Mía. Es como el escenario de una novela romántica. Es un acuerdo práctico entre vecinos, eso es todo. Ajá. ¿Y la forma en que te mira también es solo práctica? No me mira de ninguna manera en particular. Apenas nos vemos. La mayoría de los días. Yo trabajo muchas horas. Somos como barcos que se cruzan en la noche, pero eso no era del todo cierto. Nos veíamos más de lo que esperaba. Por las mañanas, cuando ambos íbamos a por café a la misma hora. Por las tardes, cuando yo volvía a casa después de mi turno y él estaba preparando la cena, siempre ofreciéndose a compartirla. Por las noches, cuando ambos estábamos despiertos, yo estudiando para los exámenes de certificación y él trabajando con su portátil, y acabábamos hablando durante horas. Entramos en un ritmo fácil. Él cocinaba comidas elaboradas y me dejaba las sobras cuando sabía que yo trabajaba en turnos largos. Yo compraba comida para los dos cuando iba al supermercado. Veíamos películas juntos, a veces compartiendo el sofá en un cómodo silencio. Se sentía doméstico de una manera que debería haber sido extraña, dado que nos conocíamos desde hacía menos de 2 meses, pero en cambio se sentía natural. Llegaste a casa temprano, comenté una noche al encontrar a Nico en la cocina a las 6 de la tarde, en lugar de a las 9 o 10 de la noche, como solía hacer, como si pensaran que realmente iba a preparar la cena a una hora razonable. Estaba cocinando algo que olía increíble, pasta con tomates frescos y albahaca. Acompáñame, he hecho suficiente para 2. Siempre haces suficiente para 2 porque siempre tienes hambre después de tus turnos y me gusta cocinar. Es un acuerdo mutuamente beneficioso.
Él sirvió la pasta, echó 2 copas de vino y nos sentamos juntos en la isla de la cocina. Esto se había convertido en nuestra rutina las noches en las que ambos estábamos en casa. Cenar juntos, charlar tranquilamente, ese tipo de compañía que fluía sin esfuerzo. Había empezado a esperar estas tardes más de lo que quería admitir. ¿Puedo preguntarte algo?, dije mientras enrollaba la pasta en el tenedor. Claro, ¿por qué me ofreciste realmente este acuerdo? Y no me digas que es por seguridad o por culpa. Hay más. Se quedó callado un momento, pensando en su respuesta. He vivido solo durante mucho tiempo. Me he mudado mucho por trabajo. Nunca he permanecido en ningún sitio el tiempo suficiente como para establecer vínculos reales. Este apartamento, esta ciudad, decidí que quería establecerme en algún sitio, construir algo más que una base temporal. Y tenerte aquí, tener a alguien con quien compartir el espacio, con quien hablar, hace que este lugar se sienta menos vacío, menos como otra parada más en el interminable circuito del trabajo. Así que eres el antídoto contra la soledad. Eres mi amigo, al menos eso espero, o lo serás si puedes superar todo el tema del apartamento. Yo lo he superado en gran parte. El arreglo actual es definitivamente una mejora con respecto al estudio. Sonreí y dije que sí, que somos amigos, aunque Sara está convencida de que hay algo más. ¿Qué crees, Sara, que está pasando? Que vivimos en una novela romántica y que deberíamos admitir que nos atraemos y empezar a besarnos. Las palabras salieron con más audacia de la que, probablemente ayudada por el vino. La expresión de Nico cambió de sorpresa a algo que parecía excitación antes de que la controlara. ¿Y tú qué piensas? Creo que Sara ve demasiadas comedias románticas. Somos compañeros de piso, amigos, eso es todo. Se levantó para recoger nuestros platos. Tengo trabajo que terminar. Gracias por la conversación durante la cena. Desapareció en su despacho dejándome preguntándome si acababa de estropear la cómoda dinámica que habíamos construido. Porque la verdad era que Sara no estaba del todo equivocada. Me atraía Nico, desde la primera vez que lo vi, si soy sincera. Pero actuar en base a esa atracción complicaría todo. Nuestra situación de convivencia, nuestra amistad se complicaría. Esa atracción lo complicaría todo. Nuestra situación de convivencia, nuestra situación de convivencia, nuestra situación de convivencia, nuestra amistad, el delicado equilibrio que he establecido. Pensé que era mejor mantener las cosas simples, profesionales, amistosas, pero con límites, excepto que los límites se volvieron más difíciles de mantener cuando 2 semanas más tarde llegué a casa después de un turno particularmente brutal y encontré a Nico paseándose por la sala con el teléfono pegado a la oreja, hablando en italiano rápido, que sonaba enojado. Colgó cuando me vio con una expresión más sombría que nunca. ¿Todo bien? Asuntos familiares, nada de lo que debas preocuparte. Pero su tono sugería que estaba muy preocupado. Nico, está claro que estás molesto. Si quieres hablar de ello, pero gracias. Cogió sus llaves. Tengo que salir, no me esperes despierta. Se marchó e intenté no sentirme herida por su brusca despedida. Éramos compañeros de piso, no pareja. No me debía explicaciones sobre su vida personal, pero cuando aún no había vuelto a las 2:00 m, empecé a preocuparme, y cuando finalmente entró a las 3:00 m, yo estaba despierta en el sofá, incapaz de dormir por la preocupación. «Te quedaste esperando», dijo él, con tono de sorpresa. Estaba preocupada, te fuiste molesto, y luego estuviste fuera durante horas, y no sabía si había pasado algo. Me detuve cuando vi sus manos magulladas, los nudillos y sangre seca en una manga. «Nico, ¿qué pasó? ¿Estás herido?» «Estoy bien, solo un asunto de negocios que se tornó físico, ya está resuelto. Estás sangrando, eso no está bien. Déjame ver tus manos. Mía, soy enfermera. Estoy literalmente entrenada para esto. Siéntate y déjame ver si necesitas puntos o si hay algo roto». Se sentó y le examiné las manos con cuidado. Los nudillos estaban magullados y rasgados, pero no gravemente dañados, sin huesos rotos ni nada que requiriera puntos. Limpié las heridas con antiséptico y le puse vendajes, trabajando con eficiencia profesional, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué tipo de reunión de negocios termina con ti ensangrentado y magullado? Le pregunté mientras le vendaba la mano derecha.
Quiero que te involucres en mi trabajo mío. No siempre es limpio, no siempre es legal, y cuanto menos sepas al respecto, más segura estarás. ¿Estás en peligro? ¿Debería preocuparme por la gente que viene aquí? Estás a salvo. Este apartamento, este edificio, están completamente separados del negocio. Mantengo mi vida personal y mi vida laboral completamente separadas. Eso no es negociable. Pero no estás a salvo. Lo que sea que estuvieras haciendo esta noche te puso en una situación en la que te lastimaste, Nico. Eso no es una operación comercial normal. Ese es mi mundo. Y no es algo de lo que debas preocuparte. Aprecio tu preocupación, pero puedo manejar mis propios problemas. Se levantó claramente dando por terminada la conversación. Gracias por curarme. Voy a ducharme y dormir. Tú también deberías hacerlo. Después de que se fuera, me senté en el sofá procesando lo que había sucedido. La sangre, los moretones, la llamada telefónica airada, la admisión de que su trabajo siempre era legal. Todo apuntaba a algo que había estado tratando de no ver. Nico no era solo un hombre de negocios con seguridad. Estaba involucrado en algo peligroso, posiblemente criminal. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber empezado a buscar un nuevo apartamento inmediatamente, pero en cambio solo me sentía preocupada por él, por la situación que lo había puesto en peligro, por si estaría a salvo la próxima vez que el negocio se volviera físico. A la mañana siguiente, Nico se había ido antes de que me despertara. Dejó una nota. Gracias por anoche. Siento haberte preocupado. Voy a ocuparme de unos asuntos durante unos días. Volveré el viernes. 3 días. Estaría fuera 3 días ocupándose de asuntos que ya le habían hecho daño. Intenté no pensar en lo que podría pasar durante esos 3 días. Sarah se dio cuenta de mi distracción durante nuestro turno. ¿Estás preocupada por él? Tu misterioso compañero de piso. Llegó a casa herido, con las manos magulladas y sangre en la ropa. Dijo que era una situación de trabajo que se había vuelto física. Sarah, ¿y si está en peligro de verdad? Entonces quizás sea el momento de tener una conversación seria sobre en qué consiste exactamente su trabajo, porque, chica, si te estás enamorando de alguien que está en una situación peligrosa, tienes que saber en qué te estás metiendo. Tenía razón, pero tener esa conversación requería que Nico me dijera la verdad, lo cual parecía poco probable dado lo cuidadosamente que evitaba hablar de su trabajo. Cuando Nico regresó el viernes, parecía agotado pero ileso. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando entró y dejó su bolso junto a la puerta. Hola, ¿estás bien? Estoy bien. La situación está resuelta. ¿Cómo ha ido tu semana? He estado muy ocupada, he hecho 2 turnos extra. He preparado cena suficiente para los dos. Si tienes hambriento, dame 10 minutos para ducharme y me uno a ti para cenar. Volvimos a nuestra conversación habitual, hablando de todo menos del elefante en la habitación, su trabajo, sus lesiones, cualquier situación peligrosa que hubiera pasado 3 días resolviendo. Estaba claro que no quería hablar de ello y yo no quería insistir y arruinar la cómoda dinámica que habíamos. Pero más tarde esa noche, después de unas copas de vino, Nico finalmente sacó el tema. Sé que tienes preguntas sobre lo que hago, sobre lo de la otra noche, sobre por qué a veces llego a casa ensangrentado. Te mereces respuestas, sobre todo porque vives aquí, pero solo si quieres contármelo, no voy a exigirte información que no te sientas cómodo compartiendo. Mi familia está involucrada en el crimen organizado desde hace generaciones. La importación y exportación es real. Gestionamos operaciones de transporte legítimas, pero también nos ocupamos de otras cosas, disputas territoriales, servicios de protección y cumplimiento de la ley. Soy el segundo al mando, bajo las órdenes de mi tío, y me están preparando para asumir eventualmente las operaciones. La confesión quedó flotando en el aire. Mi compañero de piso, el hombre con el que había estado viviendo, compartiendo comidas y por el que estaba empezando a sentir algo, estaba en la mafia. Así que cuando dijiste que el negocio se volvió físico, me refería exactamente a eso. Alguien desafió nuestro territorio y tuve que recordarles por qué eso era un error. Es desagradable, es violento y es parte de mi mundo. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Entiendo si esto cambia las cosas, si quieres mudarte, encontrar una situación diferente.
Te ayudaré a reubicarte. Me aseguraré de que te instales en un lugar seguro y cómodo, sin rencor. Me le estás dando una salida. Te estoy dando una opción. Quedarte y aceptar lo que soy o irte y protegerte de mi mundo. De cualquier manera, respetaré tu decisión. Debería haber elegido irme. Debería haber empacado mis cosas y haber encontrado un nuevo apartamento lejos de Nico Valentini y su peligrosa vida. Pero pensé en los últimos 2 meses, en la fácil compañía, en la cómoda vida doméstica, en la forma en que me hacía reír y sentir menos sola en una ciudad que podía ser aislante, y pensé en cómo, a pesar de sus actividades criminales, no había sido más que amable y respetuoso conmigo. Me quedo, me oí decir, pero necesito honestidad, Nico. No más ocultar cuando estás herido o en peligro. Si vamos a hacer esto, vivir juntos, ser amigos, sea lo que sea, necesito saber cuando las cosas van mal. ¿Puedes darme eso? Puedo intentarlo, aunque a veces no saber es más seguro. Déjame decidir qué nivel de riesgo estoy cómodo. Trato hecho. Estiró el brazo por encima de la mesa y me tomó la mano. Gracias por no huir, por darme una oportunidad a pesar de lo que soy. Gracias por ser sincera. Finalmente nos quedamos allí sentados, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y supe que, fuera lo que había entre nosotros, acababa de volverse infinitamente más complicado. Tras la confesión de Nico, nuestra dinámica cambió, no de forma drástica. Seguíamos compartiendo comidas, seguíamos hablando durante horas, seguíamos existiendo en una cómoda domesticidad, pero ahora había un trasfondo de conciencia, de reconocimiento de que ambos nos atraíamos y actuábamos con cuidado para no actuar en consecuencia. Estás jugando a un juego peligroso, me advirtió Sara durante una de nuestras pausas para comer. Viviendo con un mafioso atractivo, está claro que te gusta fingir que solo sois compañeros de piso. Eso es una novela romántica en potencia. En realidad solo somos compañeros de piso. No ha pasado nada, ha pasado todavía. Pero, chica, la tensión que describes no es sostenible. Algo va a romperse. Tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. La conciencia entre Nico y yo se estaba volviendo más difícil de ignorar. La forma en que su mano rozaba la mía cuando cocinábamos juntos, cómo me miraba a veces con esos ojos oscuros e intensos que me dejaban sin aliento. Las noches en las que acabábamos en el sofá viendo películas, sentándonos cada vez más cerca a medida que avanzaba la noche. 2 semanas después de su confesión, Nico tuvo que salir de la ciudad por negocios otra vez. Esta vez me avisó con antelación. Estaré fuera una semana por negocios en Chicago que requieren atención personal. Marco se encargará del apartamento mientras estoy fuera. Es mi jefe de seguridad, el que conociste cuando me mudé. Si necesitas algo, llámale. Puedo cuidar de mí misma. Llevo años viviendo sola. Lo sé, pero hazme caso. Ahora estás bajo mi protección, te des cuenta o no. Eso significa que Marco se asegurará de que estés a salvo. No es negociable. Estar bajo tu protección es algo de la mafia. Es algo mío. Tú me importas, Mía. Tu seguridad me importa. Así que Marco se asegurará de ello. Entendido. Entendido. Ten cuidado en Chicago. Siempre lo tengo. Se marchó temprano a la mañana siguiente. Intenté no pensar en lo que implicaban los negocios en Chicago, si volvería herido de nuevo, si se trataba de un viaje peligroso o de operaciones rutinarias. Me había prometido sinceridad, pero aún había cosas que no compartía conmigo, detalles que pensaba que me preocuparían innecesariamente. Marco efectivamente llamaba todos los días, siempre profesional, pero claramente tomándose su trabajo en serio. Al tercer día ya me había acostumbrado a sus llamadas de las 10, preguntándome si todo iba bien, si necesitaba algo, si había habido alguna actividad inusual alrededor del apartamento. El quinto día todo cambió. Llegué a casa después de mi turno y encontré la puerta del apartamento entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave esa mañana. Siempre la cerraba, especialmente cuando Nico estaba fuera de la ciudad. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué mi teléfono para llamar a Marco, pero antes de que pudiera marcar, alguien me agarró por detrás, me tapó la boca con una mano y me rodeó la cintura con un brazo, empujándome hacia el interior del apartamento. Luché utilizando todos los movimientos de defensa personal que había aprendido, pero mi agresor era un hombre fuerte, significativamente más grande que yo,
claramente con experiencia en someter a personas. Deja de luchar, me dijo una voz al oído con un fuerte acento. No estamos aquí para hacerte daño, solo necesitamos que cojas el teléfono. No estamos aquí para hacerte daño, solo necesitamos que cooperes. Había dos de ellos en el apartamento, el que me sujetaba y otro que registraba el despacho de Nico. Estaban buscando algo, claramente profesionales que se movían con destreza. ¿Dónde está?, preguntó el que me sujetaba. ¿Dónde ha ido? No lo sé, no me cuenta su agenda. Mientes, vivís juntos, sois íntimos, te cuenta cosas. Ahora dinos dónde está antes de que esto se ponga desagradable. No Chicago, tal vez. Dijo que tenía negocios allí, pero no dio detalles. El hombre que registraba la oficina gritó algo en un idioma que no reconocí. Tuvieron un breve intercambio, y luego el que me sujetaba me arrastró hacia la oficina de Nico. Abre la caja fuerte ahora. No sé la combinación. Nunca me la dijo. Averíguala o empezaremos a romper cosas, empezando por tus dedos. No estaba mintiendo. Lo noté en su voz, fría y profesional. Alguien que había hecho daño a gente antes y no dudaría en volver a hacerlo. Me temblaban las manos mientras me acercaba a la caja fuerte, tratando de pensar en la combinación que Nico podría usar. ¿Su cumpleaños? No. Demasiado obvio. Alguna fecha importante en la historia de su familia. No tenía ni idea de cuál podría ser. Números aleatorios. Nunca lo averiguaría. De verdad que no sé la combinación, dije con una voz más firme de lo que me sentía. Solo soy su compañero de piso. Él no comparte información de seguridad conmigo. Compañero de piso, se rió el hombre. Valentini no tiene compañeros de piso. Tú eres algo para él. Novia, amante, lo que sea. Lo que significa que sabes cosas. Así que empieza a hablar o empieza a sangrar. Antes de que pudiera cumplir su amenaza, oí que la puerta principal se abría de golpe. La voz de Marco gritando en italiano, seguido de disparos. El hombre que me sujetaba me empujó hacia la caja fuerte, sacó su propia arma y respondió al fuego. Me tiré al suelo cubriéndome la cabeza, intentando hacerme lo más pequeña posible. Más gritos, más disparos, el caos estalló a mi alrededor y luego, de repente, silencio. Mía, la voz de Marco. ¿Dónde estás? En la oficina. Estoy bien, apareció en la puerta con la pistola todavía desenfundada. Había otros dos hombres con él. ¿Estás herida? No, asustada, pero no herida. Querían que abriera la caja fuerte de Nico. Querían saber dónde estaba. ¿Les dijiste algo? Solo que estaba en Chicago. Era todo lo que sabía. Marco hizo varias llamadas telefónicas en un italiano rápido y luego volvió a centrar su atención en mí. Haz una maleta. Vamos a ir con nosotros. Este apartamento ya no es seguro. Lo han encontrado, lo que significa que otros también pueden hacerlo. ¿A dónde vamos? A un piso franco hasta que averigüemos quién los ha enviado y neutralicemos la amenaza. Date prisa. Tenemos que irnos en 5 minutos. Metí lo imprescindible en una bolsa con manos temblorosas, intentando no pensar en lo que casi había pasado. Los hombres que habían irrumpido se habían ido. El equipo de Marcos se había encargado de ellos, aunque no estaba segura de si estaban muertos o solo inconscientes, y no iba a preguntar. El refugio era un apartamento en Manhattan, moderno y seguro, claramente diseñado para este tipo de situaciones. Marco colocó guardias fuera, hizo más llamadas telefónicas y luego me sentó con expresión seria. He contactado con Nico, volverá esta noche. Mientras tanto, te quedas aquí, no salgas por ningún motivo, no contactes con nadie fuera, ni llames a amigos o familiares que puedan comprometer tu ubicación. Entendido. Entendido, Marco. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían? Información sobre las operaciones de Nico. Tú eres la moneda de cambio. Te secuestran para obligarle a cooperar. Es una táctica habitual en nuestro mundo. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Lo has manejado bien? ¿No te has asustado? ¿No les has dado información que pudiera haber matado a gente? Probablemente eso te ha salvado la vida. Nico llegó a las 2 furioso y aterrorizado a partes iguales. Irrumpió por la puerta, cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? Estoy bien, asustada, pero bien. Marco llegó a tiempo, me abrazó durante un largo rato y pude sentir la tensión en su cuerpo, el miedo y el alivio mezclados. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros eran intensos. Esto es culpa mía.
Yo te traje a mi mundo, te puse en peligro. Esos hombres vinieron a por ti por mi culpa. Vinieron por tu trabajo, no por mí. Hay una diferencia, una distinción que no importa cuando eres tú quien está siendo amenazada. Se pasó la mano por el pelo, claramente luchando contra la emoción. Mía, creo que deberías irte, mudarte, encontrar un lugar lejos de mí y de mi familia. Un lugar seguro. Me estás dando otra salida. Intento protegerte. Hoy has demostrado que vivir conmigo te convierte en un objetivo. No puedo. No volveré a ponerte en esa situación. ¿Y si no quiero irme? ¿Y si prefiero lidiar con el peligro ocasional antes que perder lo que tenemos? Lo que tenemos no vale tu vida. Esa decisión no te corresponde a ti. Es mía y elijo quedarme. ¿Por qué? ¿Por qué elegirías quedarte en una situación que hoy casi te mata? Porque detuve las palabras que estaba a punto de decir, quedando sin pronunciar entre nosotros. Porque te amo, porque en algún momento de los últimos 3 meses te has convertido en la persona más importante de mi vida. Porque la idea de dejarte es peor que el miedo a quedarme. Porque su voz será ahora más suave, intensa. Porque esto importa. Nosotros importamos. Sea lo que hay entre nosotros, vale la pena luchar por ello. Vale la pena arriesgarse. Mía, no me digas que soy ingenua o estúpida o que no entiendo el peligro. Hoy estaba allí. Sé exactamente cómo es tu mundo y sigo eligiendo quedarme. Así que, a menos que seas tú quien quiera que me vaya, a menos que ya no me quieras aquí, me quedo. Por supuesto que te quiero aquí. Te he querido desde el día en que me enfrentaste en el pasillo por quedarme con tu apartamento. Pero quererte y mantenerte a salvo son dos cosas diferentes. Entonces manténme a salvo. Usa toda esa seguridad y protección en la que eres tan bueno. Pero no me alejes porque tengas miedo. Ya hemos superado eso. Estudió mi rostro, claramente en conflicto consigo mismo. Luego me acarició la mejilla con el pulgar rozando mi piel. Si te quedas, las cosas cambian. No podré seguir fingiendo que solo somos compañeros de piso cuando cada día quiero más. No puedo mantener esa distancia cuando te acaban de amenazar por mi culpa. Si te quedas, tienes que saber a qué te comprometes. Sé a qué me comprometo. En lugar de responder, me besó. Al principio fue un beso suave, vacilante, dándome la oportunidad de apartarme cuando no lo hice. Cuando le devolví el beso con todo el deseo reprimido de meses de cuidadosa distancia, se hizo más profundo, se volvió urgente, hambriento. Meses de tensión finalmente se rompieron cuando por fin nos separamos, ambos respirando con dificultad. Miko apoyó su frente contra la mía. No hay vuelta atrás, ¿entiendes? Ahora eres mía, bajo mi protección, en mi vida, parte de mi mundo. No hay nada casual conmigo, mía. No hacerlo a medias, porque no quiero algo casual. Quiero esto, nosotros, todo, incluso las partes peligrosas, incluso cuando mi trabajo se entrometa y te ponga en peligro, incluso entonces lo resolveremos juntos. Me besó de nuevo y esta vez había una promesa en ello, la promesa de un futuro en el que nos elegiríamos el uno al otro a pesar de las circunstancias imposibles. Pasamos los 3 días siguientes en el refugio mientras el equipo de seguridad de Marco y Nico se ocupaba de la amenaza. Nico explicó que los hombres que habían irrumpido eran de una familia rival que intentaba obtener ventaja para las negociaciones territoriales. Su equipo los había localizado, había manejado la situación de una manera que no pregunté por los detalles y había enviado un mensaje de que intentar utilizarme como ventaja de nuevo sería fatal. Así que ahora estoy a salvo. Podemos irnos a casa. Estás tan a salvo como cualquiera puede estarlo en mi mundo, lo que significa protegido, vigilado, pero nunca sin riesgo. No te voy a mentir sobre eso. Aprecio la honestidad, incluso cuando da miedo. Cuando finalmente regresamos al apartamento, todo parecía normal. El equipo de Marco había limpiado todas las pruebas del allanamiento, reparado la puerta e instalado medidas de seguridad adicionales. Pero a pesar de la normalización física, todo había cambiado entre Nico y yo. Ya no éramos solo compañeros de piso, estábamos juntos oficialmente, innegablemente juntos. Y aunque eso conllevaba complicaciones y peligros, todavía lo estaba procesando. También me parecía bien de alguna manera. Nada más en mi vida lo había hecho. Así que Sara dijo cuando finalmente le conté lo que había pasado:
Estás saliendo con un jefe de la mafia. Eso definitivamente no es aburrido. Estoy saliendo con un hombre que resulta ser un criminal organizado. Hay una diferencia. La hay, chica, te apuntaron con un arma por su trabajo, que está directamente relacionado con sus actividades criminales. Lo sé, pero Sara, cuando pensó que estaba en peligro, cuando volvió y pensó que podría perderme, vi lo mucho que le importo, lo mucho que se preocupa por mí. Eso vale la pena sortear las complicaciones, siempre y cuando entras en esto con los ojos abiertos, sin fingir que va a ser sencillo o seguro. Tengo los ojos bien abiertos y sigo eligiéndolo a él. Eso tiene que significar algo. Lo significaba todo. Y cuando Nico y yo nos acostumbramos a nuestra nueva dinámica como compañeros en todos los sentidos, navegando juntos por su peligroso mundo, supe que había tomado la decisión correcta. Una decisión complicada, arriesgada y en ocasiones aterradora, pero mía, y no la cambiaría por nada. 6 meses después de empezar nuestra relación, adaptado a ser la novia de un jefe de la mafia, de formas que nunca imaginé posibles. Aprendí a leer los estados de ánimo de Nico para saber cuándo el estrés del trabajo era peligroso y cuándo solo frustrante. Aprendí qué preguntas hacer y cuáles dejar sin hacer. Y aprendí que amar a alguien en su mundo significaba aceptar que algunas noches llegaba tarde a casa ensangrentado y sin poder hablar de lo que había pasado. Lo estás llevando mejor de lo que esperaba, dijo Nico una noche en la que estábamos preparando la cena juntos, una de nuestras rutinas favoritas, trabajando codo con codo en cómoda sincronía. La mayoría de la gente adaptarse a mi vida como tú lo has hecho. La mayoría de la gente probablemente tiene más sentido común que para intentarlo, pero yo soy terco y te quiero, así que aquí estamos. Era la primera vez que lo decía directamente. Llevábamos meses dando vueltas a las palabras, mostrándolo con acciones, pero sin decirlo en voz alta. Nico dejó de cortar verduras, se volvió hacia mí y me dijo, repite eso, soy terco. La otra parte, que te quiero, la siento desde hace tiempo, probablemente desde antes de la ruptura, pero me ha costado admitirlo. Cruzó la cocina y me abrazó. Yo también te quiero. Te quiero desde que me gritaste en el pasillo por robarte el apartamento. Estabas tan furioso, tan apasionado defendiendo tu postura, que me cautivaste. Me querías mientras te gritaba. Es retorcido, pero es cierto. Me gusta tu fuego, tu fuerza, que retrocedes ni siquiera cuando tienes miedo. Eso es raro en mi mundo. Nos besamos y nos olvidamos de la cena por un rato, perdidos el uno en el otro. Más tarde, acurrucados juntos en el sofá, Nico sacó a relucir algo en lo que claramente había estado pensando. Quiero que conozcas a mi familia oficialmente, no como mi compañera de piso o amiga, sino como mi pareja, la mujer con la que planeo un futuro. Eso suena serio y un poco aterrador. Es ambas cosas. Mi familia es complicada, tradicional en algunos aspectos y muy moderna en otros. Tendrán opiniones sobre ti, sobre nosotros, pero necesito que sepan que eres importante para mí, que estás bajo protección familiar, no solo bajo mi protección personal. ¿Cuál es la diferencia? La protección personal significa que yo soy responsable de mantenerte a salvo. La protección familiar significa que toda la organización es responsable. Cualquiera que te amenace nos amenaza a todos. Es un elemento disuasorio mucho más fuerte. Así que conocer a tu familia es básicamente una decisión empresarial. Es una declaración de que eres mía para siempre y que hacerte daño significa la guerra, pero también es algo personal. Quiero que conozcan a la mujer que me ha hecho más feliz de lo que he sido en años. La cena familiar estaba prevista para 2 semanas más tarde, lo que me daba tiempo para estar adecuadamente nerviosa. Nico me enseñó la dinámica familiar, a quién deferir, qué parientes eran amigables y cuáles sospechaban de los forasteros. Tu madre es protectora, tradicional. Te juzgará por si eres lo suficientemente buena para su hijo, si entiendes nuestro mundo, si encajarás en la familia. Solo sé tú misma, tu fuerza y autenticidad la conquistarán. Tienes mucha fe en mi capacidad para encantar a una matriarca de la mafia. Tengo fe en ti, y punto. La cena se celebró en la finca de su tío, una enorme propiedad en el norte del estado de Nueva York que resumaba dinero antiguo y seguridad. Había al menos 30 personas presentes, todas ellas claramente de la familia, todas ellas evaluándome con diversos grados de curiosidad y sospecha.
La madre de Nico, Sofía, era una mujer elegante de unos 60 años que me estudiaba con una mirada aguda que no se le escapaba nada. Así que eres la enfermera que ha captado la atención de mi hijo. Ha hablado mucho de ti, aunque no ha mencionado lo joven que eres. Tengo 29 años, señora Valentini. Joven, pero no tan joven. Por favor, llámeme Sofía y perdone mi franqueza. En nuestra familia valoramos la sinceridad. Dígame, ¿cómo reaccionó cuando se enteró de a qué se dedica Nico? Sinceramente me quedé en shock, asustada, y consideré seriamente mudarme inmediatamente. Pero para entonces ya me había enamorado de él, así que decidí que la relación merecía la pena a pesar de las complicaciones, a pesar de que su trabajo te pone en peligro, a pesar de que prefiero enfrentarme a peligros ocasionales con él que estar completamente segura sin él. Sofía sonrió con una expresión cálida. Buena respuesta, ingenua quizás, pero sincera. Mi hijo se merece a alguien que lo elija conscientemente, conociendo todos los riesgos. Parece que lo has hecho. La cena fue un evento elaborado, con múltiples platos y vino fluyendo libremente. Me senté junto a Nico, cuya mano buscaba la mía con frecuencia bajo la mesa. Una silenciosa confirmación de que lo estaba haciendo bien, de que él estaba allí. Su tío Lorenzo era el cabeza de familia. Me estudió durante toda la cena, haciéndome preguntas directas sobre mis antecedentes, mi familia, mis opiniones sobre la lealtad y la discreción. Nico me ha dicho que la familia Russo te apuntó con un arma hace 6 meses. Debió de ser traumático. Fue aterrador, pero Marco llegó a tiempo y se resolvió la situación. Agradezco la protección que me brinda tu familia. La protección conlleva expectativas, lealtad, discreción, comprender que los asuntos familiares se quedan en la familia. ¿Puedes comprometerte a eso? Puedo. Amo a Nico, lo que significa que comprometida a protegerlo a él y a su familia, lo que incluye mantener la confidencialidad y respetar los límites en torno a las operaciones comerciales, incluso si moralmente no estás de acuerdo con esas operaciones. No voy a fingir que me siento cómoda con todo lo que sucede en tu mundo, pero entiendo que Nico está tratando de hacer una transición hacia operaciones más legítimas. Apoyo ese objetivo, al tiempo que acepto que el cambio lleva tiempo. Lorenzo asintió lentamente. Eres honesto. Aprecio que muchas personas en tu posición mentirían. Me dirían lo que piensan. Quiero oír que me estás diciendo la verdad. Incluso cuando es incómodo, eso requiere valor. Después de la cena, las mujeres se reunieron en una habitación, mientras que los hombres tuvieron lo que claramente fue una discusión de negocios en otra. La hermana de Nico, Isabela, me acorraló inmediatamente. Así que tú y mi hermano, eso es serio, muy serio. Vivimos juntos y estamos planeando un futuro. Es algo a largo plazo para los dos. Bien, él necesita a alguien como tú, con los pies en la tierra, fuerte, que no le tenga miedo. Muchas mujeres se sienten aterrorizadas por lo que hace o atraídas por el peligro. Tú pareces ver a la persona que hay debajo. Sí, él es más que su posición en la familia, más que su trabajo, y yo le quiero por completo, no solo por las partes que me convienen. Eso es exactamente lo que necesita oír. Bajó la voz. Te lo advierto, algunos miembros de la familia nunca te aceptarán del todo. Eres una forastera, no has nacido en este mundo. Siempre te verán como un posible problema. No dejes que eso te afecte. Lo que importa es la opinión de Nico, y está claro que él te adora. La velada terminó con Lorenzo apartando a Nico y Mía para tener una conversación privada. Doy mi bendición a esta relación. Mía está bajo la protección total de la familia a partir de esta noche. Cualquiera que le haga daño responderá directamente ante mí. Nico, has elegido bien, no la cagues. En el coche de vuelta a casa, exhalé la tensión que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fue intenso. Tu familia es intimidante, pero tú los manejaste perfectamente. Mi madre te quiere, se nota. Lorenzo te respeta, lo cual es más raro y más importante. Isabela ya te considera una hermana. Has superado todas las pruebas que te han puesto. ¿Pruebas? Pensaba que solo estábamos cenando. En mi familia todo es una prueba, pero tú las superas sin siquiera intentarlo, simplemente siendo tú misma. 2 meses después de la cena familiar, Nico me pidió matrimonio. No fue algo elaborado ni público, solo nosotros dos en nuestro apartamento. Después de una cena tranquila, sacó un anillo y dijo simplemente, «Cásate conmigo,
Hazlo oficial. Sé mi esposa, mi compañera, mi todo. Sí, absolutamente sí. El anillo era precioso, de estilo vintage, con un diamante central rodeado de piedras más pequeñas. Era de mi abuela, explicó. Ella me dijo que se lo diera a alguien digno. Mía, eres digna de este anillo, de mí, de todo lo que puedo darte. Fijamos la fecha para 6 meses después, lo que nos dio tiempo para planear una boda que satisfaciera las expectativas de su familia y que al mismo tiempo fuera auténtica para nosotros. Durante esos meses de planificación, finalmente comprendí lo que significaba ser verdaderamente parte del mundo de Nico. Hubo pruebas de vestidos con su madre y su hermana, reuniones con miembros de la familia para discutir la lista de invitados y la distribución de los asientos. Una cuidadosa navegación por las políticas familiares en torno a quién era invitado, quién era honrado y quién podría ofenderse por no ser incluido. ¿Todas las bodas son tan complicadas en tu familia? Pregunté después de una sesión de planificación particularmente tensa en la que dos primos discutieron sobre si sus padres debían sentarse en la mesa principal. Todos los eventos familiares importantes son así de complicados. Bodas, funerales, bautizos, son todos campos minados políticos. Pero también se trata de una celebración, de reunir a todos nuestros seres queridos para que sean testigos de nuestro compromiso. Intenta centrarte en esa parte en lugar de en el drama. Lo intento, pero también estoy considerando seriamente fugarme. Ni se te ocurra, mi madre nunca nos lo perdonaría. Y sinceramente, yo quiero una gran boda. Quiero que todos vean lo guapa que estás, lo orgulloso que estoy de que me hayas elegido. Deja que tengan su drama. Nos tenemos el uno al otro. 3 semanas antes de la boda, todo estuvo a punto de desmoronarse. Una disputa territorial con una familia rival se convirtió en violencia. 3 de los hombres de Nico resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y el propio Nico llegó a casa a las 4 p.m. con una rosadura de bala en el brazo y la camisa empapada de sangre. Le curé con manos temblorosas, mi formación profesional de enfermería luchando contra mi terror personal. Podrías haber muerto 3 semanas antes de nuestra boda. Podrías haber muerto, pero no lo hice. Pero estoy aquí, estoy bien. Mía, este es mi mundo. A veces hay violencia, ya lo hemos hablado. Hablar de ello y vivirlo son cosas diferentes. Verte caminar sangrando, sabiendo que has estado en un tiroteo, no es algo que puedas simplemente aceptar y seguir adelante. ¿Qué estás diciendo? Pero no puedes hacer esto. No puedes casarte conmigo. Estoy diciendo que estoy aterrorizada. Estoy diciendo que no sé cómo vivir con la preocupación constante de que no vuelvas a casa. Estoy diciendo que necesito que me ayudes a averiguar cómo manejar esto, porque ahora mismo apenas puedo mantener la compostura. Me atrajo hacia él ignorando su brazo herido. Entonces lo averiguaremos juntos. Tendré más cuidado. Correré menos riesgos personales. Me aseguraré de que siempre sepas cuando estoy en una situación peligrosa para que no te pille por sorpresa. Encontraremos la manera de que esto funcione, porque la alternativa, perderte, es inaceptable. Prométeme que intentarás estar más seguro, que harás la transición hacia operaciones comerciales legítimas, como has estado planeando. Necesito saber que hay un objetivo final en el que no estés constantemente en peligro. Te prometo que ya estoy trabajando en ello. En 3 años habré dejado completamente la ejecución. Solo gestionaré operaciones legítimas. Lo hago por nosotros, por el futuro que construyendo, tienes mi palabra. El día de la boda fue precioso. Nos casamos en una pequeña iglesia que había pertenecido a su familia durante generaciones, rodeados de todos nuestros seres queridos. Llevaba un vestido que su madre me había ayudado a elegir. Caminé hacia el altar mientras su hermana tocaba el violín y pronuncié mis votos con absoluta certeza. Prometo amarte en el peligro y en la seguridad, en las complicaciones y en la alegría. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu hogar. Prometo elegirte cada día durante el resto de nuestras vidas. Los votos de Nico. Los votos de Nico fueron igualmente emotivos. Prometo protegerte, honrarte y amarte con todo mi ser. Prometo construir una vida digna de tu fe en mí. Prometo ser el hombre que ves cuando me miras, no el criminal, no el jefe, sino la persona que te ama más que a nada en este mundo. Cuando nos besamos como marido y mujer,
La iglesia estalló en aplausos y mientras caminábamos juntos por el pasillo, sentí la absoluta certeza de que había tomado la decisión correcta. Una decisión complicada, peligrosa y en ocasiones aterradora, pero mía, y no la cambiaría por nada. 3 años después de nuestra boda, Nico mantuvo su promesa. Abandonó por completo las operaciones violentas y de aplicación de la ley para centrarse exclusivamente en los negocios legítimos de la familia. No fue una transición fácil. Algunos miembros de la familia pensaban que se estaba ablandando, abandonando la tradición, pero Lorenzo apoyó la decisión, reconociendo que los tiempos estaban cambiando y que era necesario adaptarse para sobrevivir a largo plazo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté una noche en nuestro apartamento. El espacio compartido que había comenzado como un extraño acuerdo de convivencia y se había convertido en nuestro hogar. Totalmente legítimo, extraño, liberador. No echo de menos la violencia, pero a veces sí echo de menos la adrenalina, la sensación de controlar situaciones peligrosas. Me abrazó, pero esto es mejor. Volver a casa contigo sin sangre en las manos. Construir algo que no me lleve a la cárcel ni me mate. Así es como quiero que sea nuestro futuro. Hablando de eso, tengo noticias. Buenas o malas, depende de cómo se mire. Estoy embarazada. Por un momento, Miko se quedó mirándome, y luego su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que jamás había visto. Estás embarazada. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Sorpresa. Me besó y luego se apartó. Me puso las manos en el vientre, aunque todavía no se notaba nada. Es la mejor noticia posible. ¿Cuándo te has enterado? Esta mañana. He estado todo el día pensando en cómo decírtelo. No estaba seguro de si estabas preparada para esto. Yo lo he estado desde el día en que nos casamos. Mía, esto lo es todo. Una familia contigo, una vida lo suficientemente estable y segura como para tener hijos. Esto es por lo que hemos estado trabajando. Nuestra hija Sofía nació 7 meses después. Nico estuvo presente en el parto, sosteniéndome la mano durante las contracciones, llorando cuando cogió a nuestra hija por primera vez. Verlo con Sofía tan tierno y protector, completamente enamorado, me hizo volver a enamorarme de él. Es perfecta, dijo, estudiando sus pequeños rasgos. Tiene tu nariz, tu pelo oscuro y probablemente tu terquedad. Que Dios nos ayude si ha heredado nuestra terquedad, nunca ganaríamos una discusión. La paternidad nos transformó a ambos. Nico se comprometió aún más con las operaciones comerciales legítimas, queriendo que Sofía creciera orgullosa de su padre en lugar de temerle. Yo reduje mis horas en el hospital para encontrar un mejor equilibrio entre la carrera y la familia, y juntos construimos una vida que se sentía estable, feliz y sorprendentemente normal, dado como había comenzado. 2 años después de Sofía, tuvimos un hijo, Marco, llamado así por el jefe de seguridad que me salvó la vida durante el robo de hace años. Marco, el jefe de seguridad, se sintió honrado, aunque fingió ser brusco al respecto. Vas a ponerle mi nombre a un bebé, eso es sentimental. Me salvaste la vida, eso parece digno de conmemorar. Nico dijo, está bien, pero más vale que el niño sea duro. No podemos tener un Marco que blando. 5 años después de nuestra boda, organizamos una cena familiar en nuestro apartamento. Se había convertido en una tradición. Una vez al mes, toda la familia se reunía para comer y disfrutar del caos y ese tipo de amor ruidoso y polémico en el que las familias italianas son especialistas. Míralo, dijo Isabela mientras observaba a Nico perseguir a Sofía por el salón, mientras el pequeño Marco dormía sobre mi hombro. Doméstico y feliz, ¿quién lo hubiera predicho? Desde luego yo no. Cuando lo conocí, pensé que era un criminal arrogante que había robado mi apartamento, y ahora es mi criminal arrogante al que amo desesperadamente. La vida es extraña, la vida es buena, vosotros dos estáis bien, y estos niños tenéis suerte de tener unos padres que se quieren tanto. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Nico y yo acabamos en el sofá, nuestro lugar, donde habían tenido lugar tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Te arrepientes alguna vez?, me preguntó, de quedarme aquella primera vez después de mudarme, de elegir esta vida en lugar de buscar algo más sencillo. Ni una sola vez. Esta vida, tú, nuestros hijos, esta familia, es mejor que cualquier cosa sencilla que pudiera haber sido.
¿Te arrepientes de haberme obligado a vivir en ese pequeño estudio? No te obligué. Vale, el casero te obligó, pero yo me beneficié, y no me arrepiento, porque te trajo a mi vida, te convirtió en mi compañera de piso, luego en mi amiga, luego en mi todo. Tú lo eres todo. Me gusta que sea así. Eres mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, mi mejor amiga. Lo eres todo lo que importa. Mía, todo lo que no sabía que necesitaba hasta que apareciste enfadada en mi puerta, exigiendo saber por qué te quitaba tu apartamento. El mejor y peor día de mi vida. Al descubrir que perdía mi apartamento, pero te ganaba a ti. 10 años después conocernos. Estaba doblando la ropa limpia en nuestro dormitorio cuando encontré una foto antigua. Una de las primeras fotos que nos hicimos juntos cuando solo éramos compañeros de piso y fingíamos que no hubiera atracción entre nosotros. Parecíamos jóvenes, inseguros, sin comprender aún lo que estábamos construyendo. Encontré esto en una caja. Se lo dije a Nico, mostrándole la foto. ¿Te acuerdas de cuándo se tomó? Isabela la tomó en una cena familiar, tal vez 4 meses después de que me mudara. Tú todavía fingías que solo me tolerabas como compañera de piso. Yo no fingía. Vale, fingía totalmente. Ya estaba medio enamorado de ti e intentaba convencerme de que solo era atracción física. Mientras tanto, tú estabas completamente enamorada de mí e intentabas respetar los límites no actuando en consecuencia. Los dos éramos idiotas, idiotas felices, aunque ahora los más felices. Sofía entró corriendo, ahora con 7 años y llena de preguntas. Mamá, papá, Marco no quiere compartir el mando a distancia y yo quiero ver mi programa. Marco tiene 4 años y tú 7. Sé madura y busca un compromiso. Le dije automáticamente. No es justo, la vida rara vez lo es. Ve a negociar con tu hermano, usa tus palabras. Después de que se fuera, Nico se rió. Definitivamente ha heredado nuestra terquedad. Esa niña va a ser problemática. Es tu hija, por supuesto que va a ser problemática, pero también es inteligente y amable y tiene todo lo bueno de los dos, igual que su madre. 15 años después de nuestra boda, Sofía era ahora una adolescente que había descubierto el pasado de su padre y tenía preguntas. Sabíamos que esta conversación iba a llegar y nos habíamos preparado lo mejor que pudimos, pero sentarnos con nuestra hija para explicarle que su padre había estado involucrado en el crimen organizado fue más difícil de lo que esperábamos. Así que estabas en la mafia, dijo Sofía sin rodeos. ¿De verdad? ¿No solo cerca o algo así? Lo estuve durante la mayor parte de mi vida adulta, antes de conocer a tu madre, pero cuando naciste ya había pasado a negocios legítimos. Nunca has conocido esa versión de mí, pero sigues siendo parte de quien eres. Tu familia sigue conectada a ese mundo. Algunas partes de la familia, sí, pero Sofía, necesito que entiendas que tomé decisiones para asegurarme de que crecieras segura, de que nunca te vieras arrastrada a esa vida. Todo lo que he hecho desde que conocí a tu madre ha sido para construir algo mejor para nuestra familia. Mamá sabía todo esto cuando se casó contigo. Se enteró al principio y tuvo la opción de marcharse, pero decidió quedarse. Sofía se volvió hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué te quedarías con alguien involucrado en eso? Porque lo amaba, porque vi quién era más allá de su pasado, porque estaba trabajando activamente para cambiar y ser mejor, y porque la vida que construimos juntos, esta familia, ha valido la pena a pesar de todas las complicaciones. Da miedo saber que podría resultar herido o ser arrestado. A veces es aterrador, pero Sofía, todas las relaciones implican riesgos. Los riesgos de tu padre eran más evidentes que los de la mayoría de la gente. Decidí que merecía la pena, y 15 años después, sigo pensando que tomé la decisión correcta. Sofía asimiló esto, claramente luchando con la revelación. Necesito tiempo para pensar en esto. Es mucho. Tómate todo el tiempo que necesites y, Sofía, puedes preguntarnos lo que quieras. Siempre seremos sinceros contigo. Después de que se marchara, Nico parecía conmocionado. Me odia. Va a odiarme por mi pasado. No te odia. Lo está asimilando. Lo ha superado y ha llegado a la misma conclusión que yo. Tu pasado no te define. Te definen tus decisiones actuales. El padre que eres, la vida que has construido. Sofía lo superó. Le llevó unas semanas de distancia y largas conversaciones, pero al final lo entendió.
Lo entiendo. Ya no eres esa persona y sinceramente, las historias que cuenta la abuela sobre ti cuando eras niño, eras un poco problemático incluso antes de lo de la familia criminal, es algo característico. 20 años después de llamar a la puerta del apartamento 4B para enfrentarme a un desconocido por robarme en mi apartamento, Nico y yo celebramos nuestro aniversario. Sofía estaba en la universidad, Marco en el instituto, y teníamos el apartamento para nosotros solos, para una rara velada tranquila. 20 años, dijo Nico mientras servía el vino, desde que apareciste en mi puerta furiosa y hermosa, exigiendo saber por qué me mudaba a tu apartamento. Estaba tan enfadado que pensé que eras la persona más arrogante que había conocido. Yo era arrogante, y probablemente sigo siéndolo, pero tú me has suavizado, me has hecho mejor, también me has hecho más valiente, más dispuesto a correr riesgos, más comprensivo con la complejidad moral. Hemos sido buenos el uno para el otro, lo mejor el uno para el otro. Levantó su copa por otros 20 años, y otros 20 más después de esos, y tantos años como tengamos, porque nunca te dejaré ir, a nosotros, a la vida que hemos construido desde el comienzo más extraño hasta encontrar el amor en el lugar más inesperado, cuando un extraño apareció en mi puerta diciendo que era mi nuevo compañero de piso. Bebimos por eso, por nosotros, por 20 años de elegirnos mutuamente a través de complicaciones y alegrías y todo lo demás. Esa noche, envueltos juntos en la cama, pensé en lo lejos que hemos llegado. Desde vecinos antagónicos, a compañeros de piso, a regañadientes, a amigos, a amantes, a cónyuges, a padres. Cada paso del camino había sido inesperado, a menudo complicado, a veces peligroso, pero siempre merecido. Te quiero, le dije en la oscuridad. Gracias por mudarte a mi apartamento y arruinar mi vida de la mejor manera posible. Nico me atrajo hacia él. Gracias por quedarte, por elegirme a pesar de todas las razones para huir, por construir esta hermosa vida conmigo. Cambiaría nada, ni siquiera el estudio tan pequeño, ni el robo, ni todas las partes aterradoras, porque todo nos ha llevado hasta aquí. Aquí es perfecto, aquí está todo. Nos quedamos dormidos así, enredados, con 20 años de historia entre nosotros y con suerte, muchos más por delante. Dos personas que se conocieron como extraños, que se vieron obligadas a compartir piso en una situación imposible y que lo convirtieron en la gran historia de amor de nuestras vidas. No era la historia que esperaba cuando alquilé el apartamento 4C, pero fue mejor de lo que jamás hubiera imaginado y no la cambiaría por nada. Epílogo. 25 años después, Sofía trajo a su prometido para que nos conociera. Nervioso de una manera que me recordó a mí mismo hace 25 años, cuando conocí a la familia de Nico. Mamá, papá, este es Alex. Alex, estos son mis padres. Alex nos dio la mano, claramente tratando de ocultar su nerviosismo. Es un honor conocerles, señor y señora Valentini. Sofía me ha hablado mucho de ustedes. Llámame Nico e ignora todo lo que te haya contado Sofía. Es muy dramática y probablemente lo haya pintado más intimidante de lo que somos. Papá estaba literalmente en la mafia. Creo que intimidante es quedarse corto, dijo Sofía secamente. Ahora es pasado. Solo soy un hombre de negocios con un pasado sospechoso, mucho menos intimidante. Nico sonrió. Alex, relájate. No vamos a interrogaros mucho durante la cena. Al observar a Sofía con su prometido, vi ecos de Nico y de mí hace 25 años. La forma en que se miraban, el afecto natural, la sensación de que habían encontrado algo real y en lo que valía la pena construir. Me recuerdan a nosotros, dijo Nico más tarde, después de que Sofía y Alex se hubieran ido, jóvenes enamorados, listos para construir una vida juntos. Espero que su comienzo sea menos complicado que el nuestro, sin dramas de compañeros de piso, ni revelaciones criminales. Pero nuestro complicado comienzo nos hizo más fuertes. Todas las razones por las que no debería haber funcionado nos hicieron luchar por ello. Nos hicieron estar seguros de que nos elegíamos por las razones correctas. Es cierto, pero aún así espero que tengan un comienzo más sencillo. Han pasado 25 años desde que me enfrenté a un desconocido en la puerta de mi apartamento.
25 años construyendo una vida que comenzó en las circunstancias más extrañas y se convirtió en todo lo que nunca supe que quería. 25 años con el hombre que había sido mi compañero de piso, mi amigo, mi pareja, mi marido, mi todo. Y lo volvería a elegir una y otra vez, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con los inicios más extraños, y a veces la persona que te arruina la vida al principio acaba siendo la persona que la completa.